de Bicentenario es una conmemoración que implica, y la parte más importante es cómo nos vemos como país, ¿no? A los 200 años de nuestra vida republicana y cómo ese papel de país en la gesta independentista que se da en toda América Latina, digamos, ¿no? Y que cada vez hemos ido revisando en reconciliarnos también con toda nuestra historia y, por ejemplo, el tema del papel que han tenido figuras como, por ejemplo, la rebelión de Tupac Amaru, que justamente autores como Walker nos lo han revelado en los últimos años, ¿no? Entonces, estamos trabajando en estas líneas, ¿no? En general, yo quería hacer esta presentación para luego poder escuchar también algunas de sus preocupaciones y también algunas de sus recomendaciones en relación a nuestros mandatos sectorial, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Presidenta. Yo me quedo a disposición de las preguntas y comentarios de los congresistas. Le agradecemos, ministra. Ahora vamos a pasar la ronda de preguntas y vamos a tener en la lista a los siguientes oradores. El congresista Horacio Pacori, le damos el uso de la palabra, luego el congresista Wilmer Aguilar, en ese orden estarán participando los colegas congresistas, también Armando Villanueva. Le concedemos el uso de la palabra al congresista Horacio Pacori. Muchísimas gracias, señora presidenta. Y por su intermedio, hacerle llegar un saludo a la ministra Patricia Balbuena, que el día de hoy pues, nos acompaña en esta reunión. Hemos escuchado con atención la exposición que nos ha hecho de los lineamientos que tiene el Ministerio de Cultura y las acciones que van a venir promoviendo pues, en favor de desarrollar la cultura a nivel nacional. En ese sentido, creemos de que el Ministerio de Cultura todavía tiene que plantearse una serie de desafíos para redoblar, porque creemos que el tema cultural es un aspecto importantísimo, que a veces se invisibiliza, no es explotada de manera adecuada y requiere pues hacer mayores esfuerzos, porque en el Perú, a lo largo del país, en las 24 regiones que tenemos pues bastante riqueza cultural. En ese sentido, yo quisiera trasladarle una serie de interrogantes a la ministra Patricia Balbuena. Si bien es cierto, han manifestado que en el tema de diversificación de la oferta cultural tienen previsto realizar una serie de acciones en la región de Puno, a nosotros sí nos interesa y le vamos a hacer llegar a su despacho el documento para que la Orquesta Sinfónica de la región de Puno esté considerada dentro de los elencos nacionales. Puno es la capital folclórica del país. Además, tiene reconocido uno de los patrimonios inmateriales como es la festividad de la Virgen de la Candelaria. Y esto hace de que el tema del arte, principalmente en la música, se vaya desarrollando a lo largo de la región, en todos sus distritos, y esto ha hecho también de que la Orquesta Sinfónica en la región de Puno tenga funcionamiento. Ya está funcionando, lo están haciendo con esfuerzos propios, con recursos propios, y además están haciendo ya presentaciones a nivel internacional. Nos hemos reunido con los integrantes, nos han hecho llegar la documentación y ellos quieren que sean considerados dentro de los elencos nacionales, señora ministra. Eso es un tema que quisiéramos que lo considere. Respecto al tema de la sostenibilidad del patrimonio cultural, Puno es una de las regiones que además de tener este patrimonio inmaterial, que es la festividad de la Virgen de la Candelaria, tenemos bastante patrimonio arqueológico. Y sí quisiéramos saber si existe o no voluntad o una asignación de una partida presupuestal para la recuperación de los más de 11 templos que tenemos en la región. Tenemos más de 90 templos, pero estaban previstos la intervención de 11 templos y queremos saber si se han avanzado en estos temas. Somos conscientes de que tiene que haber un reconocimiento de la diversidad cultural y eso creo que ya lo hemos manifestado en el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Respecto al tema de la consulta previa, quisiéramos que se haga mayor énfasis para darle seguimiento a los procesos de consulta previa, principalmente en contexto extractivo y en los otros proyectos que puedan implicar derechos de las comunidades campesinas. Señora ministra, acá hay un tema que también nos preocupa. Quisiéramos saber
si existe un informe, una evaluación del funcionamiento de la Dirección Desconcentrada de Cultura en la región de Puno. Desde el año 2011 no se ha cambiado la dirección. Y así como nosotros entendemos de que en la región de Puno tenemos tanta riqueza, tanto patrimonio arqueológico y tenemos patrimonio inmaterial, no se ven los resultados de esta entidad. Es más, el actual director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de la región de Puno está inmerso en una serie de cuestionamientos públicos que lo que hace es pues ir en detrimento de la imagen de la Dirección Desconcentrada. Y eso es un tema que quisiéramos que lo considere, porque esto no visibiliza las acciones que está desarrollando la Dirección Desconcentrada y que debe tener otro enfoque para promover la cultura en la región de Puno. Para finalizar, señora ministra, el rol que cumple radio y televisión peruano es importantísimo. Sabemos que ya le están dando un enfoque privado, pero nosotros les preguntaríamos si es que existe la voluntad desde el Ministerio de Cultura para que se siga generando espacios para difundir la cultura en nuestras regiones. La difusión, por ejemplo, de la festividad de la Virgen de la Candelaria tiene aportes de los conjuntos y tiene aportes de las autoridades locales, en este caso del gobierno regional y de la Municipalidad Provincial de Puno. Y esto implica de que estos gobiernos locales tengan que invertir mayor cantidad de dinero. Entonces, si puede haber o no un proceso de reestructuración, principalmente del canal del Estado, para que esto se haga, le reduzca la cuota económica a estos conjuntos y así de esta manera puedan tener, se pueda engalanar de otra manera la festividad de la Virgen de la Candelaria, señora ministra. Esas serían las interrogantes que nosotros le trasladamos, señora ministra. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Le concedemos en la lista de oradores al congresista Wilmer Aguilar. Presidenta, saludar a usted y también a los colegas congresistas, a usted, señora ministra, y al equipo técnico que le acompaña. Quien le habla representa una región también tan grande e importante culturalmente, la región Cajamarca. La primera pregunta que quiero hacerle a usted es cómo van los avances relacionados al complejo Belén, que en su momento ya ministro anterior tomó en cuenta y la población está pendiente de esos avances en la gestión. Por otro lado, en el tema de diversificación de la oferta cultural, comparto expresiones que también el colega de Puno ha dicho, es cierto. Cajamarca tiene su carnaval también, que es muy importante, que también rebasa la expectativa nacional e internacional, pero también tenemos parte de la identidad, tales como la fiesta de la Virgen la Candelaria, también la Virgen la Asunción, del patrón San Juan Bautista, la patrona de Chota, y también tenemos identidad propia relacionada también al tema de la cultura, especialmente la participación en el tema de la artesanía y otros, ¿no? Ustedes conocen. Pero para orgullo nuestro, en la provincia de Cutervo el año pasado dio una noticia a nivel del Perú y también del mundo. Encontrar más de 92 piezas importantes en oro y plata, que realmente con la visita del arqueólogo don Walter Alba, donde visitó y dio la opinión que corresponde, aparte de eso visitó el presidente de la Comisión de Cultura en su momento, y producto de eso, y dado a que el Cerro Ilucán, que es el Apu en la provincia de Cutervo, igual en otras provincias de Cajamarca hay una riqueza natural, cultural importantísima. Tenemos también el tema de la pintura rupestre, etcétera. Las autoridades se han puesto de pie con la población y ahora ya tiene la Municipalidad Provincial de Cutervo un terreno saneado, donde están a futuro haciendo todas las coordinaciones y gestiones para que se propicie ahí un museo de sitio. De tal manera que todas esas piezas valiosas que se han encontrado se puedan ahí exhibir y se propicie también el tema de la investigación, porque según opinión de expertos habrían mucho más por recabar y por encontrar también, porque es como el encuentro de dos culturas importantes allá.
Y permítame decir a usted que más que palabras, proyectar algo importante que hemos ya sustentado un proyecto de ley que ha sido dictaminado en esta comisión, ya está en relatoría del Congreso de la República para que entre a discusión en el Pleno, y no dudo que va a tener opinión y apoyo unánime, porque cuando se trata de la cultura, cuando se trata de este valor tan importante, la riqueza que tienen todas las regiones del país, lo menos que nos queda es dar el apoyo que corresponde desde el espacio que nos toca servir al pueblo y sobre todo a este legado histórico que nos han dejado y tenemos que proteger, cuidar y conservar siempre. Entonces pido por favor al equipo que corresponde puedan proyectar, ministra, para que usted tome en cuenta y oriente todo el esfuerzo y el apoyo a la región a la cual represento, pero a estas provincias y otras provincias hermanas de Cajamarca que tienen un legado tan importante como este tipo de cosas, ¿no? Perfecto, tenemos algunas fallas en el cuanto de proyección, en cuanto lo tengan listo se hará de conocimiento a todos. Muchas gracias. En la lista de oradores le vamos a dar el pase y el uso de la palabra al congresista Armando Villanueva. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, señores viceministros, colegas todos. No hay duda que el tema de la cultura, que es un tema que convoca la atención y la presencia nuestra en esta comisión, es un tema muy importante. No necesariamente para el Ejecutivo, lo ha demostrado reiteradas veces, sobre todo cuando le asigna el 0.4% del presupuesto de la República. Lo dicen los 500 millones que se le ha asignado aproximadamente para el 2018. Esto obviamente determina que muchas de las demandas culturales en un país que tiene tradición, historia y potencialidad cultural para ser convertida en bienes culturales y por tanto promover el turismo cultural natural que tiene el país se vea limitado. Lo sé desde la experiencia misma del Cusco. No solamente porque el Estado le otorga muy pocos presupuestos, sino también porque en los últimos meses he sido partícipe de un análisis de los comportamientos presupuestales del Ministerio de Cultura. Lo digo porque los recursos generados en Cusco han ido siendo transferidos más allá inclusive de las disposiciones que se dieron al respecto. Hacia el 2000 se generó el proyecto Capañán, que supone la puesta en valor, saneamiento, investigación de los más de 25.000 kilómetros de esta red vial que nacía y llegaba hacia Cusco. Y esta disposición, entre otras disposiciones, estos decretos supremos, entre otras disposiciones, contienen la disposición de que el 15% de los recursos generados en Cusco, Machu Picchu, Camino Inca, sean destinados precisamente para estos fines a nivel nacional. Otro 15% para los caminos propios ubicados en el departamento del Cusco. Sin embargo, en una corrida de cifras que hemos tenido la oportunidad de hacer en el despacho, se descubre que por estas razones, Cusco habría transferido en el curso del 2011 al 2017 un promedio de 144 millones. Pero por otras razones distintas, un promedio de 156 millones. Es decir, un promedio de 300 millones. Un departamento que tiene múltiples, decenas, centenas de inversiones que realizar. Lo evidencian la situación en la que está el centro histórico del Cusco, la situación en la que está el Valle Sagrado, la situación de recuperación en que está el mismo Choquequirao, que es el paralelo culturalmente de Machu Picchu. Y están otras potencialidades, tanto en provincias altas, de patrimonio que está destruyéndose, desbaratándose, producto del paso del tiempo, decenas y cientos de iglesias patrimoniales, Huajrapucara en el caso de Acomayo, que está pendiente igual de puesta en valor para ser considerada como bien cultural. Señora ministra, no voy a abundar en cifras ni mucho menos, pero quisiera pedirle que pudiera hacer un análisis correspondiente para ver si estas cifras que hemos elaborado en el despacho mío son ciertas.
porque han sido el sustento para pedir que efectivamente se respeten las normas de creación del Capajñán a inicios de este siglo, para que estas normas se respeten y no se transfieran recursos mayores a aquellos que se han ido haciendo evidentemente por las cifras que acabo de relatarle en forma sintética. Porque siendo recursos propios generados en Cusco y siendo que tenemos una cantidad enorme de bienes culturales pendientes de ser puestos en valor, una multiplicidad de parques que están siendo subatendidos por el Ministerio producto de estas transferencias, obviamente comprenderá que es una preocupación de Cusco, que a través de mi representación le expresa, pueda ser sincerados. Pero no solo eso. Estas normas dadas a inicios del siglo disponían que solo el 10% fueran dispuestas para poder atender los gastos corrientes y administrativos del funcionamiento del Ministerio de Cultura. Pero ocurre que del análisis de estas cifras, que igualmente hemos hecho en el despacho, un promedio aproximadamente del 50-60% se habrían destinado para estos efectos en esta dirección desconcentrada. Eso significa que hay una exageración de gastos con pocas inversiones en favor de la cultura en el caso de Cusco. Les ruego, y acá tengo las cifras, porque de un total aproximadamente de 1.577 millones que serían los ingresos netos, 737 de los cuales se habrían destinado a gastos corrientes. Y si consideramos que hay una transferencia para una unidad ejecutora que viene directamente a Lima, obviamente este porcentaje sube. Por eso hablo de 50-60%, porque hay que sincerar estos costos. Eso por una parte. Entonces nos preocupa que estas transferencias se han ido dando al margen de las normas establecidas. Cusco mantiene su deseo de poder seguir financiando el Capajñán, no solo nacional, sino el del Cusco. Pero transferir recursos para otros fines no necesariamente detallados es otra cosa. Y ahí le quisiera insistir además en que hagamos una evaluación cierta, certera, de cuánto hemos hecho en Cusco mismo con estos recursos destinados para el Capajñán. Y obviamente cuánto hemos hecho con los recursos transferidos a nivel nacional. En segundo lugar, nos preocupa el tema de la descentralización. El Ministerio de Cultura ya debía haberse descentralizado. Sé que debe mantener su identidad y su especialidad particularmente cultural. Es decir, no debe ser parte del mare magnum que constituyen los gobiernos regionales, no siempre eficaces ni eficientes en el manejo de sus propias políticas culturales a nivel departamental. Ahí hay que ver una forma de transferencia, pero creo que hay que descentralizar para evitar estas distorsiones que se dan, inclusive con el caso de los presupuestos, pero no solamente en el caso de los presupuestos. El Ministerio de Cultura ha perdido su perspectiva, no atiende lo correspondiente. Hay proyectos, planes maestros de centros históricos, caso del Valle Sagrado, que tienen 10 años tramitándose. Verbigracia, Pisa, lo saben ustedes. Lo saben vuestros técnicos, porque yo mismo he ido a conversar el año pasado, inclusive para que estos planes, en el caso de Pisa, pudieran aprobarse. ¿Cómo administran los centros históricos, los municipios, si un plan maestro para mantener y conservar los centros históricos se tarda 10 años? En el Ministerio de Cultura, que debía ser la entidad más interesada en aprobarlos, en promoverlos, y no establecerles los mecanismos estos burocráticos y demás, para hacer que un plan maestro, promovido por el mismo municipio, por los mismos municipios del Valle Sagrado, Pisa, Ollantaytambo, Todocalca, Urubamba, Mara, Chincheros, entre otros, se pasen entre los corrillos del Ministerio de Cultura, ubicado en Lima. Para Cusco, que en algún momento soñó la necesidad de tener el Ministerio de Cultura funcionando en Cusco, le ha resultado un mal negocio la creación del Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Porque se traen los recursos, expolia los recursos de Cusco a Lima. Antes, cuando teníamos el Instituto Nacional de Cultura, esa dirección tenía mejores condiciones, manejaba sus recursos, manejaba técnicamente, promovía inclusive cursos internacionales, pero hoy día se traen los recursos y hay un mínimo de inversiones, se ha incrementado el aparato de gastos y se ha reducido las posibilidades de inversión capaz de producir o de conservar y producir más cultura proyectada, que proyectada al mundo puede convertirse en turismo. Entonces comprenderán que el tema de la creación del ministerio, la falta de descentralización, la expoliación de los recursos afectan el centro
del Cusco, el centro cultural de las actividades de Cusco como departamento, y obviamente tenemos que mostrar nuestra preocupación. Otro tema, para no abundar más en este tema de los recursos, el quechua. En algún momento tuvo una ley para promover la creación de la Academia Mayor de la Lengua Quechua. Eso fue dado hacia el 2012, no tengo las cifras o los números de la ley. Esta ley disponía, entre otras cosas, la consolidación de una institución adscrita como es la Academia para promover precisamente su valorización y su promoción, su investigación, su estudio y su investigación, entre otras cosas. Pero, ¿qué disponía más esto? Que el Ministerio de Cultura, ¿no es cierto?, pudiera dar lugar a la creación o a la dación de un estatuto y reglamento. Desde el 2012. Hasta ahora lo está haciendo. Bueno, comprenderá también que ahí hay un déficit de cumplimiento de obligación en relación a un tema tan importante como el quechua. Y si hablo de Cusco exactamente, SAPI no tiene aún solución, deben conocer ustedes las razones. Creo que, señora ministra, el tema del Cusco yo le pediría que le ponga un poco de interés, se lo he dicho a los anteriores ministros igualmente, pero quisiera reiterarle a su nueva representación ahora que inicie esa tarea, para que no solamente respondamos en el caso de Cusco a los temas vinculados al carácter patrimonial que tiene, a sus distritos que van desapareciendo, sino también a los del Valle Sagrado, porque el Cusco y el Valle Sagrado constituyen una red patrimonial y hay que empezar a pensar en planes integrales para mantener el carácter cultural natural del caso de Cusco. Y hace poco, promovido a partir de precisamente esta comisión, se ha aprobado una ley de recuperación del centro histórico, que pretende revertir las tendencias estas cuyo paradigma de distorsión y degradación precisamente es SAPI. Pero SAPI es solo un caso, y como SAPI hay decenas y centenas que hay que empezar. Un plan de recuperación debe implicar la responsabilidad no solo de la dirección desconcentrada, sino fundamentalmente del Ministerio de Cultura Nacional. Y lo último, señora presidenta, para no abundar más en temas, en respeto de la participación de mis colegas de comisión, San Sebastián. Yo había pedido hace 20 días la posibilidad de tener un informe. Y es que San Sebastián, su iglesia, hacia el 2016 tuvo un percance lamentable. Todos conocemos el tema. Pero hemos pedido los informes correspondientes, el Ministerio de Cultura habría hecho la restauración de esta iglesia antes, ¿no? Y se dice por ahí que la razón de este incendio habría sido los cables mellizos que habrían estado indebidamente puestos en la cablería. Si el Ministerio de Cultura lo hizo antes la restauración, algún nivel de responsabilidad puede que haya tenido. No lo sabemos, no sabemos cuáles son los resultados, o si efectivamente han sido propias de las circunstancias. Lo cierto es que ahí hay que responder primero a ese tema de la investigación, para ver si hay responsabilidades administrativas y demás que hayan sido asumidas por el Ministerio de Cultura. Segundo, hay que restaurar la cubierta, el altar mayor y las pinturas irrecuperables, invaluables que hemos perdido con ese patrimonio. 20 y tantos cuadros de Diego Quispetito. Entonces, pero sin embargo ahí se han puesto de acuerdo el Ministerio de Cultura, que tiene la principal responsabilidad, el municipio y seguramente la iglesia. Y se ha dispuesto que la cubierta sea hecha por obra por impuestos, a un costo promedio de 5 millones, inicialmente 4, pero hoy está alrededor de los 5 millones y quién sabe si más. Una corrida presupuestal consultada, le puedo mostrar los presupuestos acá mismo, consultada con mis colegas propios del Ministerio de Cultura, me dicen que eso no debe costar sino no más de 500.000 soles, no más de 500.000. Sin embargo, el Estado suscribe un contrato, un convenio para hacerlo por obras por impuestos por 5 millones, 10 veces más. Claro, usted me dirá, oiga, el Ministerio de Cultura solo califica los expedientes, pero ante un desastre ocurrido con un patrimonio cultural como San Sebastián, el Ministerio de Cultura tendría que actuar con mayor responsabilidad, siendo que inclusive se ve implicada en la posibilidad de haber sido responsable en el caso de que la restauración no hubiera tenido los cables, la instalación de los cables correspondientes. Entonces, pero esto de que cueste 10 veces más tiene que llamar a preocupación.
porque no se trata de concesionar por promover la participación privada, porque sí. Esta participación privada, bienvenida, siempre que sea racional, más aún tratándose de un tema cultural. Y lo mismo pasa con la Plaza de Armas de San Sebastián, en donde después de haberse suscrito el contrato, no siendo una obra